Estoy con Paco Ignacio Taibo II, un amigo de casa y un veterano de estas ferias del libro. Paco viene a presentar la batalla del 5 de mayo. ¿Por qué no nos platicas de esta obra, Paco? Pues es un libro que surgió de mis dudas sobre la batalla del 5 de mayo. De veras era el mejor ejército del mundo, el ejército francés. De veras Zaragoza era una figura tan heroica como parecía. De veras está contada como fue. Y entonces, a partir de la duda y la curiosidad, me metí a investigar y sí, era el mejor ejército del mundo. Y sí, Zaragoza es tan brillante como parecía. Y un personaje maravilloso. Y de veras la intervención tripartita y luego la intervención francesa y luego el imperio de Maximiliano, pues es una marranada. Vinieron a cobrar 3 millones de pesos y gastaron 180 millones. Y no solo eso, la mentalidad imperial del expolio. Y a la hora de contar la batalla todavía más divertido porque descubrí cosas conforme iba entrando en documentos y archivos y partes de guerra. Entre otras que los Acapuastlas no jugaron ningún papel, al revés. El famoso mito de que la carga, la contracarga, la hicieron los Acapuastlas no es cierto. Los Acapuastlas combatieron del lado del imperio un año después. Eran nativos el batallón de poblanos eran nativos de Tetela de Ocampo y durante años les han negado la gloria y se las han atribuido a Zacapuastla. Dices tú que encontraste pasajes divertidos. ¿Cuáles son estos que encontraste en esta investigación? Sobre todo el personaje. Zaragoza es apasionante. Y cuando digo divertido uso la palabra en el sentido de interesante, ameno, novedoso. Zaragoza es el personaje. Es un cuate que perdió su patria, era tejano. Texas de repente deja de ser México, se encuentra en un vacío. Es un jovencito que hace carrera militar desde abajo, sin estudios, termina de ministro de la guerra. Cuando Juárez le dice hay que ponerle un freno a los franceses, el tipo acepta dejar de ser ministro de la guerra para volverse general del Ejército de Oriente, con una actitud y un estilo que obedecía a la actitud de los republicanos liberales rojos de la época, los llamados puros. Se viste de una manera absolutamente humilde, no lleva entorchados de militar ni grados, usa un capote gris o azul chafa y una casaquita, recorre la tropa como uno más, tiene sus lentecitos y parece boticario, vendedor de pueblo, tiene una voz atiplada, no da para mucho, y lo adoraba el ejército de Oriente. Es importante que en esta historia de encuentros y desencuentros en México con tantas derrotas del país, se cuente una historia donde sí hubo un triunfo importante. Sí, y además contarla bien, darle su verdadero valor a lo que fue el ejército republicano y el ejército liberal que había hecho la guerra de reforma. Es un ejército de voluntarios, no hay acarreados ni hay leva. Es un ejército con una profunda consistencia política y además en Puebla se vieron francamente bien. Zaragoza acertó 2 veces, las 2 justas. Y luego ver el otro lado es bien interesante porque el ejército francés es un ejército de verdad. Veteranos de Crimea, veteranos de la campaña de Italia. Y sin embargo la prepotencia de Lorenzés, de ahí enfrente tengo 5,000 indios a los que me voy a barrer en 5 minutos, con frases rimbombantes como desde estas pirámides, ¿cuáles pirámides hay entre Veracruz y Puebla? ¿No? Y comete el gravísimo error de entrarle al ejército mexicano por la parte más fortalecida en lugar de darles la vuelta y atacarlos por el flanco. Es importante también que un hombre que no nació en lo que hoy es México sea el protagonista de la mayor victoria en la historia de nuestro país. Es que nació en México, Zaragoza es mexicano. Lo que pasa es que es mexicano de un México que se desvaneció. Cuando nace, Texas forma parte de Texas Coahuila, es México. Y termina siendo, insisto, el héroe de esta gran batalla, ¿no? Y además, curiosamente, este no es un fenómeno posterior. El 6 de mayo, Zaragoza era el héroe de nuestro país. Arriba y abajo. La gente lo quería y además es trágico. Viudo prematuro, con hijos chiquitos, sin tiempo para atenderlos, viviendo con un humildísimo sueldo, ¿sí? Y además termina la batalla, hay una especie de operaciones equivocadas en la persecución de los franceses, no se explota el triunfo todo lo que pudiera
y Zaragoza se enferma de tifus, de tifoidea, visitando los hospitales de campaña y se muere. Bueno, Paco Ignacio Taibo presenta la obra, precisamente La batalla del 5 de mayo, aquí en Léala 2013. El libro se llama Los valientes no reconocen rivales, que es la frase de Zaragoza, historia de la batalla del 5 de mayo, y lo presento en Los Ángeles. Bueno, pues muchas gracias a Paco Ignacio Taibo II por esta obra que va a presentar aquí en Léala 2013, La batalla del 5 de mayo. Parte importante aquí en Léala 2013 son los niños, pabellón muy grande para los niños. Vamos a ver un sondeo que realizó nuestra compañera Emeline sobre lo que piensan los chiquitines y también la gente que nos está acompañando aquí en Léala 2013. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de venir aquí a esta Feria del Libro 2013? Pues en la casa tratamos bien duro a hablar con los niños en español y llegamos aquí y todo está en español, los libros están en español, así que no se sienten tan raros. ¿Y para usted es importante que sus hijos lean? Sí, es muy importante que aprendan a leer y en español también, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido la Feria del Libro? Pues me gusta mucho y hay mucha variedad de libros. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tipo de libros te gusta leer a ti? Llorona. ¿La Llorona? ¿Tu mamá te lee cuentos? Sí, ¿Te gusta hablar español? sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy bien, estoy haciendo algo que la señora me enseñó y yo la quería enseñar también cómo lo hicimos y también mis hermanas están haciendo uno y es fácil para hacer uno. Bueno, estamos en el módulo de Tijuana. Tijuana es la ciudad invitada en Léala 2013. Estamos viendo aquí una interpretación como parte de la cultura de esta ciudad fronteriza. Y bueno, con este marco estamos terminando este programa, el segundo programa de Crónicas Léala. Hoy que es sábado, nos queda todavía un día más aquí de feria desde el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Léala 2013, Crónicas Léala. Hasta mañana.